Entonces, antes de empezar a ver este tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a hacer un recorderis de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, el tema de la semana pasada era el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Que si ustedes muy bien recuerdan, era ese tipo de movimiento que se da en línea recta, ¿cierto? Pero que tenía dos características importantes adicionales, que la velocidad era constante, ¿cierto? Como ustedes lo ven acá, miren, esto no es que hayan 8 carros, no, es el mismo carro, solo que imagínense que se les tomó una foto a ese mismo carro en momentos diferentes, es decir, en lapsos de a un segundo cada uno, ¿sí? Entonces miren acá, este carro inicialmente tenía una velocidad de 10 metros por segundo, ¿cierto? Está ubicado en el tiempo cero y está ubicado en la posición cero. Recordemos que este va a ser nuestro punto de referencia, es decir, ese automóvil está ubicado justo exactamente en el punto de referencia. En el ejemplo que poníamos en la clase pasada era las de copas, ¿cierto? Pero ya no vamos a hablar de las de copas de la casa, sino el punto de referencia. Es decir, el punto de referencia siempre va a ser la posición cero, ¿sí? Posición cero. ¿Ok? Entonces, una de las características era esa, ¿no? La velocidad era constante, ¿cierto? Si pasaba un segundo, 2, 3, 7, 20, 40 segundos, la velocidad siempre iba a ser la misma. En la semana pasada manejábamos el valor de 10 por la comodidad que es un número muy redondo. ¿Listo? Y en este movimiento rectilíneo uniforme, también teníamos en cuenta que la aceleración siempre era cero, ¿cierto? Acuérdense que la aceleración no es otra cosa sino el cambio de velocidad con respecto al tiempo, es decir, cuánto aumenta o disminuye la velocidad, ¿sí? Dependiendo del valor que tenga la aceleración. Entonces, en la semana pasada la aceleración era cero. En todos los ejercicios que hicimos la semana pasada la aceleración era cero. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea cero? Que cada vez que pase el tiempo, la velocidad aumenta 0 metros por segundo cuadrado. 0 metros por segundo, perdón, la velocidad. Entonces, miren, 10, que es lo que hay aquí cuando cuando el tiempo es 0, ¿cierto? Cuando el tiempo es 1, pues será 10 más lo que me diga la aceleración, más 0. Y 10 más 0 sigue dando 10, ¿cierto? Y en el tiempo de 2 segundos, pues viene siendo la aceleración que teníamos en el punto anterior más la aceleración. Es decir, 10 más 0 sigue dando 10. Y así, por eso siempre la la velocidad se mantiene constante, porque porque la aceleración es 0. Es decir, no hay aumento de velocidad, ni disminución. ¿Listo? Y se regían con esta simple formulita. Ahora, este tema de esta semana, ¿sí? Que es movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, ¿sí? Se da más o menos en este caso que tengo aquí, y las ecuaciones que lo rigen son estas que ustedes ven ahí, que son 4, pero no se ven así complicadas, pero no se asusten, es lo mismo que muy parecida a esta, se maneja de la misma forma. Al final quien va a hacer el cálculo es la calculadora y no ustedes, entonces no se preocupen por eso. ¿Listo? Hay 4 ecuaciones, ¿sí? Y vamos a usarla dependiendo de lo que vamos a calcular, si la posición o la velocidad final, ¿cierto? O la aceleración o lo que sea, despejando. ¿Listo? El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque ahora la velocidad ya no va a ser constante. Miren, si se dan cuenta, inicia con 10, es decir, inicia como iniciábamos la clase pasada, la semana pasada, perdón, pero no se va a mantener en 10, va a cambiar. Miren que acá ya hay un cambio de esa velocidad. El único momento donde viene a 10 metros por segundo es aquí el punto de referencia cuando el tiempo es igual a 0, ¿cierto? Entonces, eso es clave entenderlo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, la aceleración aquí es 2 metros por segundo. Esa es otra característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de que la aceleración ya no va a ser 0, ¿sí? Entonces, miren acá van a entender mucho mejor la aceleración. Miren que la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad va a aumentar 2 metros por segundo por cada segundo que pasa en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Pues miremos acá. V sub 0, ¿sí? La velocidad inicial, ¿cierto? Miren que acá hablábamos de velocidad solamente de V,
porque la velocidad siempre era la misma, tanto al inicio como al final. Pero aquí debemos diferenciarlas, ¿cierto? Miren que acá, si ustedes ven aquí, hay una velocidad final B sub F, con una F allá abajito de la B, significa velocidad final. Y miren que acá la velocidad inicial es con un cero abajo, B sub 0, ¿cierto? ¿Por qué B sub 0? Porque es la velocidad cuando el tiempo es 0, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, que la velocidad inicial es la velocidad cuando el tiempo es 0, o la posición inicial cuando la posición inicial, que es esta de aquí, vea, x sub 0, es la posición cuando el tiempo es de 0 segundos, ¿cierto? Como acá, mire, por ejemplo, acá me falta por poner x sub 0. ¿Listo? Las otras ya no son x sub 0, ya son x, ¿cierto? Porque ya no están en el punto de referencia cuando el tiempo es 0. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo acá a la aceleración. La aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad va a cambiar o va a aumentar, porque la aceleración es positiva en este caso, va a aumentar 2 metros por segundo en velocidad por cada segundo que pasa en el tiempo, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran aquí, cuando el tiempo es 0, ¿cuál es la velocidad? Pregunta para ustedes, cuando 10. el tiempo es 0, 10, ¿cierto? Facilísimo, ¿sí? Cuando el tiempo es 0, es 10. Cuando el tiempo es 1, ¿cuál es la velocidad? 12. 12. ¿Por qué es 12? Miren, porque acá teníamos 10 y la aceleración que me está diciendo, bueno, a ese 10 que usted tenía, súmele 2, ¿sí? Súmele 2 a la velocidad que usted llevaba en el punto anterior, ¿cierto? Entonces, miren, aquí cuando el tiempo es 1, ¿qué hacemos? Miramos el punto anterior aquí al tiempo 1, es decir, acá en tiempo sub 0, en tiempo 0, ¿sí? Y le aumentamos 2. Entonces, el anterior era 10 más 2 es 12. Quiere decir que la velocidad actual es 12, ¿sí? Ahora miremos este de aquí. Cuando el tiempo es 2, imaginemos que no sabemos que es 14, voy a borrarlo. Imaginen que no es 14, o que no saben pues que es 14, ¿sí? De hecho, voy a borrar eso para hacerlos nosotros mismos. En la velocidad, cuando el tiempo es de 2 segundos, ¿qué hacemos ahí? Pues miramos la velocidad anterior que llevaba 12, ¿cierto? Y le sumamos 2. ¿Cuánto da la velocidad ahí? ¿Ah? 14. 16. 14, 14, ¿cierto? 14. No, porque 12 más 2, 14, ¿cierto? Ahora, siguiente, cuando el tiempo es 3, ¿cuál es la velocidad ahí? 16. 16, ¿cierto? Porque 14 más 2 es 16. ¿Listo? Siguiente, acá, ¿cuánto es? 18. 18. 18. 18. ¿Sí ven? Eso es la aceleración. Y la otra es 20, ¿no? ¿Sí ven que es sencilla la 20. aceleración? La aceleración es aumentar la velocidad, el número de veces que me diga la aceleración, ¿cierto? En función del tiempo. ¿Listo? Ok. Y la posición sí es un poquito más, como les digo yo, no difícil, ¿sí? No compleja, perdón, pero sí es más difícil de hacerlo de forma mental, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hallar la posición de ese automóvil? Miren que la semana pasada, ¿cómo hacíamos? Decíamos, pues si ese carro se mueve a una velocidad de 10 metros por segundo, ¿cierto? Es decir, anda 10 metros por cada segundo, pues quiere decir que por cada segundo va a aumentar 10 metros, ¿sí? Por eso acá era tan fácil decir, iniciamos en 0 en el tiempo 0 y en el tiempo 1 pues iba a ser 10. En el tiempo 2, por favor el micrófono de algunos de ustedes, colabórenme. En el tiempo 2 iba a ser 20, en el tiempo 3, 30 y así la posición iba aumentando de 10 en 10. Acá ya no es tan difícil. Miren, si ustedes se dan cuenta, la distancia entre estos carros siempre es la misma, ¿sí? Y no es porque yo haya querido dibujarlo así, no, es porque en la vida real es así, ¿cierto? Miren, entre 0 y 10, ¿cuánta distancia hay? Entre 0 y 10 metros, 10, ¿cierto? Y entre 10 y 20, 10. 10. 10, y entre 30 y 20, 10. y entre 40 y 30, 20. 10. Ah, no, 10, 20. siempre va a ser ¿Cómo 10, así? ¿no? 40 y 30, como así que No, sí, 40 y 10. 30, 20, 10. Y entre 50 y 40, 10, y entre 10. 60 y 50, 10. Miren que siempre la distancia es equidistante, ¿cierto? Es decir, siempre la misma, de 10 en 10. Acá ya no sucede eso.
como la velocidad cada vez va aumentando, pues a medida que pasa el tiempo, miren, la distancia recorrida va a ser cada vez mayor. Los carros, así lo dibujé aquí, si se dan cuenta, cada uno tiene una separación diferente, es porque en la vida real sucede eso. Cuando un carro va acelerando, al principio inicia con baja velocidad, pero ya después de un tiempo anda rápido, ¿cierto? Y a medida que más rápido ande, pues más distancia recorre, ¿cierto? Entonces, esta es la muestra de lo que les estoy diciendo. Cuando la velocidad es baja, miren, 10, 12, 14, pues los aumentos de distancia van a ser más pequeños. Cuando la velocidad ya aumenta, cuando es más alta, pues los cambios de distancia van a ser más amplios. ¿Listo? Entonces, ya no es tan fácil decir, ¿no? Que si aumento, que si voy de 10 en 10, pues la posición también es de 10 en 10, ¿no? Ya no es tan fácil porque miren que la velocidad ahora ya va cambiando, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esa posición la tenemos que calcular con la ecuación, ¿cierto? ¿Con qué ecuación? Pues la ecuación que me permita calcular la X, mírenla acá, ¿cierto? Esto es lo que vamos a calcular, las X. ¿En qué posición está ubicado cada uno de esos carros? Entonces, miremos qué ecuación tienen X. Miren, la primera tiene X, la segunda tiene X, ¿cierto? E incluso la tercera, ¿cierto? Pero aquí en esta, perdón, la cuarta. La primera, la tercera y la cuarta tienen X. La segunda no tiene X, mírenla aquí, ¿sí? La primera tiene X, está aquí. La tercera también tiene X, está acá. Y la cuarta también tiene X, pero está por aquí. La cuarta no sirve, o sí no sirve, pero tendríamos que despejar X, y no vamos a despejarlo. Si ya tenemos estas dos que ya están despejadas, ¿cierto? Miren que acá la X está sola, en estos dos casos, en el 1 y en el 3, pues utilicemos alguna de estas dos ecuaciones que ya está despejada, ¿cierto? ¿Cuál utilizamos? Vamos a utilizar la primera, ¿listo? ¿Por qué la primera? Porque la primera tiene aceleración, ¿sí? Y miren que me están dando aceleración. A ver, si ustedes miran la tercera, tiene X, sí, muy bien, tiene X, pero no tiene aceleración por ningún lado. Mírenlo aquí. Tienes velocidad inicial, final, tiempo y posición inicial. No tiene aceleración por ningún lado. La cuarta, en cambio, sí tiene aceleración, pero la posición hay que despejarla. ¿Listo? Entonces vamos a usar la primera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos la clase pasada, no sé si recuerden, por aquí, miren, ¿se acuerda que la clase pasada sacamos esta ecuación con los datos que nos daba el ejercicio? Decía, llena la siguiente tabla un auto que se mueve a velocidad constante, bla, 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 posición de 14.4 y está la ecuación. Nosotros sacamos la ecuación y dejamos el tiempo indicado. Bueno, lo mismo vamos a hacer, lo mismo, exactamente lo mismo, vamos a realizar aquí. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Esta es la ecuación, ¿cierto? Voy a subrayarla. Esa es la ecuación que vamos a usar. ¿Listo? La X no la vamos a reemplazar porque es el valor que vamos a calcular. Entonces digo X igual a la velocidad inicial. En este ejercicio que ustedes ven en la pantalla, ¿cuál es la velocidad inicial del automóvil? 10. 10, ¿cierto? Miren aquí. 0. Es decir, 10 metros sobre segundo. La velocidad, velocidad, ¿listo? Es 10. Ok, multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Pero el tiempo lo vamos a dejar indicado porque el tiempo es donde vamos a poner el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Por eso lo dejamos con la letra T, para ahorita reemplazarlo con el número que necesitemos. ¿Listo? Seguimos. Viene ahora más un medio, más un medio, ¿cierto? Que multiplica a la aceleración, entonces, por aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Mírenla aquí. 2. 2 metros sobre segundo al cuadrado. No se les olvide las unidades, ¿no? Ok. Por el tiempo al cuadrado. Miren que me aparece otra vez tiempo, ¿cierto? Pero ese tiempo lo voy a dejar indicado por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Más este último valor, mire, posición inicial. ¿Quién me dice cuál es la posición inicial? 0. 0. 0, ¿cierto? 0 metros. 0. ¿Listo? Como es 0, lo podemos ignorar. ¿Listo? Bueno.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos la ecuación, mírenla acá, ya la tenemos hecha. Ahora vamos a sacar nuestra calculadora. Ustedes saquen su calculadora porque ustedes me van a ayudar. Qué pena con el señor del peto. Entonces, miren, calculadora. Entonces vamos a coger la calculadora. Yo voy a escoger esta, vayan abriendo la calculadora virtual que ustedes tienen, porque la van a necesitar para lo siguiente. Entonces miren, el micrófono. Entonces, miren, en la calculadora, allá alguien tiene un perro, por favor colabore con el micrófono. Bueno, entonces, esta es la ecuación, ¿cierto? Sacamos la calculadora y vamos a meter esta ecuación en la calculadora, ¿cierto? Así como hicimos la clase pasada, sin la X, ¿cierto? Pero, y sin las unidades, ¿cierto? Y donde está la T, vamos a reemplazarlo por el valor que queremos reemplazar. Entonces, miren, empecemos con el tiempo 0, es decir, con el tiempo igual a 0. Cuando vayamos a meter la T, ¿sí? Pues ya sabemos que vamos a meter el 0, ¿ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Primero que viene 10, ¿cierto? 10. Acuérdense, esta aquí no la metemos porque eso es lo que nos va a calcular la calculadora, valga la redundancia. Las unidades tampoco, metros por segundo tampoco. 10 por tiempo. Pero ¿cuánto es el tiempo al cual vamos a calcularlo? A 0. Entonces, por 0, ¿cierto? Más un medio. Entonces, ahora aquí fraccionario, un medio, que multiplica a 2, que es la aceleración, a 2, que multiplica a 2, por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo, ¿cuál es? 0, ¿cierto? Porque estamos analizando aquí en este punto. Vamos a comprobar de que la posición inicial efectivamente sea 0. ¿Listo? Entonces, por 0, pero al cuadrado. 0 al cuadrado. ¿Listo? Más 0. No hace falta poner ese 0 porque pues no existe. 0 no es nada, pero listo, pongámoslo ahí como para que ustedes vean. Listo, que metimos la ecuación completa, que no nos comimos nada. Entonces, miren, ¿cuánto es eso? Efectivamente dio 0, ¿cierto? Y si miramos acá, efectivamente la posición es 0. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el tiempo de un segundo. Es decir, vamos a ver cuál es la posición de ese carro cuando el tiempo es de un segundo. Entonces, nuevamente sacamos la calculadora y miren, sin borrar nada, vamos a cambiar las T, que eran 0, ahora la vamos a cambiar por 1. ¿Sí? Este primer 0, miren, esta T, y ahora va a ser 1, ¿cierto? Y este 0 al cuadrado lo vamos a cambiar por 1. ¿Listo? Este 0 no lo vamos a cambiar por 1 porque este 0 es de la ecuación, mírenlo aquí. Esto no es T, solo se cambian son las T, los tiempos. Ese 0 ya va ahí implícito de la ecuación. Entonces, si le damos igual, miren, eso me da 11. Es decir, que la posición aquí es de 11 metros. ¿Sí ven que es sencillo? Ahora vamos a hacerlo con 2 segundos. ¿Sí? Profe, Entonces, ahí me dio 12. Algo de tener mal. Miren que tenga igualito aquí. Los por, ¿no? Los por y los más. Ah, ya. De pronto acá tenía un más entre el 10 y 1, ¿no? De pronto. Tenía más 1 al último. Ah, bueno, no. Bueno, repito, este 0 no se cambia por 1 porque ese es el 0 que viene de la ecuación, ¿cierto? Lo que vamos a cambiar son las t del tiempo. Ese 0 sigue siendo 0, ¿listo? Por eso le dio 12. Ahora vamos a cambiar el tiempo por 2 segundos. Entonces, donde habíamos puesto 1, vamos a poner 2, ¿cierto? Sin borrar todo, nos vamos hasta el 1, lo borramos y lo cambiamos por 2. Y acá nuevamente al 1 y lo cambiamos por 2.
¿Listo? ¿Y eso cuánto me da? 24. A todos les dio 24.